Doctor César Fajardo, muchísimas gracias por haber aceptado acompañarnos en el cuarto Congreso de Gestión de Negocios Internacionales. Aquí en la Universidad de La Sabana estamos atentos a su intervención, conocemos de su competencia en materias nacionales y ahora en temas regionales que son la nueva dimensión de este país. Los estudiantes que están aquí presentes son de la Universidad de La Sabana y de muchas universidades del país que están pendientes de sus noticias sobre cómo este país está cambiando hacia el fortalecimiento de las regiones y cómo la integración va a darle a este país una nueva dimensión en su contexto internacional. Muchísimas gracias por su presencia y estamos muy atentos de su conferencia. Muchachos levantando la mano. Voy a empezar. Bueno, primero a ustedes de la Universidad de La Sabana, muchas gracias por esta invitación. Es primera vez que hago este tipo de intervención desde mi oficina acá en la Gobernación de Antioquia, en Medellín. Voy a compartir con ustedes lo que estamos haciendo en este momento. La concentración total es, nos corresponde a los gobernantes elegidos el año pasado y que estamos comenzando nuestros periodos, construir el plan de desarrollo. El plan de desarrollo, les recuerdo muy brevemente, es lo que nosotros tenemos que presentar como ruta que vamos a seguir durante los 4 años de nuestro mandato. Es la formalización de las ideas del programa de gobierno que presentamos cuando nos inscribimos para ser como candidatos durante la etapa de discusión electoral, donde presenten unas ideas, unas propuestas, y después de ganar, pues las tienen que convertir en ese plan de desarrollo. Es la ruta fundamental que vamos a seguir durante 4 años, y es crucial tener un muy buen plan de desarrollo para poder ser un buen gobernante. No me garantiza que sea un buen gobernante tener un muy buen plan de desarrollo, pero sí es una condición necesaria. Yo hoy les voy a hablar de Antioquia la más educada. Ese es nuestro programa. Les voy a dar a ustedes las bases que estamos construyendo para hacer ese programa, para liderar el desarrollo del departamento de Antioquia, y hago una pequeña observación que tiene que ver con la experiencia que tuve como alcalde de Medellín, y es la mejor forma de conectarse con el mundo es mostrar la calidad del gobierno que uno está haciendo en su región. Cuando uno tiene claridad acerca de lo que pretende hacer, cuando están las reglas de juego claras, cuando somos capaces de mostrar una institucionalidad y generamos confianza, ese es el mecanismo que abre las puertas para relacionarnos con el mundo. Entonces les voy a explicar, es la primera vez que explico hacia afuera, acá de Antioquia, estas bases de este programa que estamos haciendo. Y lo voy a hacer pues con todo el gusto, es nuestro trabajo, es una síntesis por supuesto, muchas cosas quedarán por fuera, pero les agradezco que me hayan visitado y espero que sea una experiencia interesante para ustedes de ver cómo se construye un programa de gobierno, cómo se fijan unas líneas, cómo tenemos un norte claro, de qué manera vamos a ir caminando durante el transcurso de estos 4 años. Y espero después más adelante tener la oportunidad de estar personalmente con ustedes allá en la Universidad de La Sabana para ir contando qué ha pasado a partir de este momento. Empiezo pues. Nuestro programa de gobierno, plan de desarrollo, el modelo de desarrollo que nosotros estamos planteando se llama Antioquia la más educada. Es una frase que pone el norte hacia el donde vamos a dirigir. Les voy a contar entonces la ruta que estamos siguiendo. Primero, yo espero que ustedes puedan ver bien las diapositivas, pues las pantallas que les estoy presentando. A mí siempre me gusta hacerlo con mi propia mano, como profesor de toda la vida de tinta y tablero que soy yo siempre, me gusta escribirlo porque me permite tener mucha claridad con respecto a las cosas que están haciendo. Y siempre me gusta empezar por el comienzo,
¿Cuál es nuestra política? ¿Por qué estoy de acuerdo como gobernador de Antioquia en lugar de estar donde si la vida hubiera pedido el curso normal, yo estaría en este momento en la Universidad de los Andes de Bogotá o en la Universidad Nacional de Bogotá con el profesor de matemáticas, yo era profesor titular de la Universidad de los Andes, donde trabajaba con mis estudiantes, investigaba, nos dictaba clases que para mí siempre ha sido un placer, pero la vida toma cambios y a ustedes más de uno se van encontrando cosas a la medida que vayan creciendo, pero hoy estamos en el mundo de la política y de lo público. ¿Cuál es la esencia de esta política? Lo primero que nosotros hicimos cuando empezamos a participar en política hace 12 años, esa fue una decisión consciente, agotados, o para utilizar una expresión más de nada, indignados, porque creíamos que pasaban muchas cosas en la sociedad y esas cosas no se convertían en bloques diferentes, nosotros teníamos ideas, vamos a aportar, cuando digo nosotros somos en Medellín, gente de organizaciones sociales, del mundo académico que siempre ha sido mucho, del mundo de la cultura, algunas personas del sector empresarial, pero no pasamos más allá de estar diciendo siempre hay que hacer tal cosa, escribir un artículo en un periódico, decir que se debería hacer esto, pero las decisiones más importantes de la sociedad, gústenos a nosotros, no nos gusten, las toman los políticos en el poder. Hace 12 años entonces tomamos esa decisión acá en Medellín, un grupo muy reducido de personas, cerca de 50 personas, y dijimos, vamos a participar en política, vamos a construir un movimiento cívico independiente, vamos a, eso fue en Medellín, a recorrer esta ciudad, yo me la caminé no sé cuántas veces, hicimos una política diferente con un objetivo, y queríamos llegar al poder, y en el poder ya nunca más decir hay que, sino convertir todos nuestros sueños en una propuesta de gobierno y realizarla. ¿Cómo se hace eso? Lo primero, los principios. Ustedes ven la mano izquierda en la gráfica que ustedes deben tener enfrente, que están los principios. ¿Qué son los principios? Un conjunto de conceptos básicos fundamentales que capturan la esencia de esa visión de sociedad que nosotros teníamos. Esos son los mismos principios que tenemos hoy. Pero esa es la base. En términos matemáticos, son los axiomas, son conjunto básico de principios sobre los cuales construimos. Inmediatamente después nos planteamos los problemas que queremos resolver. Fíjense que les habla de un matemático. ¿Cuáles son los problemas que nosotros queremos resolver? Hoy en Antioquia, en Medellín, y que lo hemos venido trabajando durante 2 años, son 3 problemas. Uno, las desigualdades sociales que tiene nuestra sociedad en el nivel de las personas y el nivel de las regiones. Nosotros no aceptamos la desigualdad como una condición de nuestra sociedad, como una condición esencial de nuestra sociedad y creemos que hay que enfrentarla para construir una sociedad justa. 2, el tema de la violencia. Yo creo que pues en Antioquia, en Medellín, sabemos exactamente qué es la violencia, por supuesto en toda Colombia, pero lo señalamos como uno de los problemas que nosotros queremos resolver. Y 3, la cultura de la ilegalidad, como en nuestra sociedad se ha venido permeando de una forma extraordinaria y la ilegalidad como una forma de ser y comportarse en nuestra sociedad. Esa ilegalidad tiene la corrupción como un capítulo estelar. Y nos tenemos una condición para resolver esos problemas, un requisito para cualquier solución tiene que ser una solución que sea ambientalmente sostenible y sustentable. Eso es lo que nosotros hemos hecho en política. Principios, problemas, y desde hace 12 años hemos venido avanzando y caminando, resolviendo, trabajando con 2 características que son ese par de palabras que ustedes pueden leer allá: coherencia y consistencia. Se los explico muy brevemente. ¿Qué dice coherencia? Que cada paso que hemos venido dando no se contradice con los pasos anteriores. Eso es la coherencia. Vamos construyendo, esto es un acumulado de experiencias, de acciones, que repito, y eso es crucial, no contradice lo anterior. Y consistente, ¿qué significa? Significa que nosotros no cambiamos de principios para cada problema, para cada situación, sino que los principios son los mismos. Ese camino es el que nosotros hemos recorrido en política, y lo que resulta en esta relación es la riqueza política que nosotros hemos construido, y se llama confianza. Nosotros no tenemos una máquina moral, no tenemos una cantidad de estructuras asociadas con las políticas tradicionales en todas partes, pero hemos tenido con la ciudadanía una relación de confianza, y eso es lo más poderoso. Por eso yo digo con orgullo que nosotros somos los trabajadores. Esa es la base sobre la cual viene lo que les voy a presentar a continuación. Entonces, les voy a ubicar en mi departamento, en Antioquia. Antioquia tiene
125 municipios. Es el departamento que más municipios tiene en toda Colombia. El segundo departamento con respecto al número de municipios es Boyacá, que tiene 123 municipios. Antioquia es el departamento que tiene la mayor población de toda Colombia como departamento, que son cerca de 6,5 millones de habitantes. Antioquia está dividida en 9 regiones. Antioquia es un departamento que tiene toda la complejidad. Tiene una geografía impresionante, unas montañas monumentales en el centro del departamento. También tiene mar. Antioquia, para muchas personas es una sorpresa. El departamento que tiene la segunda costa sobre el río es Antioquia. El primero es la Guajira y después viene el departamento de Antioquia. En la margen oriental del departamento de Antioquia tenemos el río Magdalena. Por toda la mitad del departamento pasa el río Cauca. Y en la margen occidental, en el límite con Chocó, pasa el río Atraco. Y esto llega a Repito y tenemos el mar en el Golfo de Urabá y en la parte pues, del Caribe. Esta es una Antioquia complejísima desde el punto de vista de su geografía, riquísima en muchos aspectos, y sobre eso en el que les quiero hablar un poco. Antioquia, como les digo, tiene 9 subregiones, 9 regiones. Hay una que es la más conocida en todas, Medellín y el área metropolitana. Por acá pasa Medellín, por la mitad se construye un valle, que es el Valle de Aburrá, y son 10 municipios desde un extremo hasta el otro en una zona muy conurbada que forma un área metropolitana. En cada región del departamento nosotros tenemos identificados todos los indicadores que nos dicen cuáles son las condiciones. Por ejemplo, hay un indicador muy utilizado, las ciudades básicas en satisfecha. Nosotros lo podemos explicar. Si ustedes ven la gráfica, ven las tres barras y luego una barra a mano izquierda, Valle de Aburrá, que es donde está Medellín, muy pequeñita. Entonces, Antioquia, que fuera a veces parece un departamento muy poderoso y muchas cosas tenemos, pero es Medellín metropolitana la que hace que todos esos indicadores, cuando uno toma sobre el departamento, aparezcan en mejor condición. Pero si uno quita a Medellín, el área metropolitana, y deja el resto del departamento de Antioquia es un departamento que tiene unas necesidades básicas insatisfechas gigantescas, pobreza en muchas partes, y es un mundo muchas veces difícil de explicar, repito, por esa imagen poderosa que tiene la ciudad de Medellín. Ahí está el mapa de nuestro departamento, simplemente para señalar las zonas donde tenemos los mayores indicadores de pobreza, que son las zonas periféricas del departamento, la parte de la parte alta, el Bajo Cauca, donde está Cauca, que está la minería, probablemente ustedes han escuchado acerca de ese tipo de esas regiones nuestras, y por supuesto pues tenemos que bien estudiado las condiciones de cada una de nuestras regiones. Aquí hay una explicación que a mí me encanta porque sirve para explicarlo para ustedes algo. En el corazón de Antioquia, como les he dicho, está Medellín y su área metropolitana. Y a medida que se va alejando uno de Medellín y su área metropolitana, todos los indicadores sociales se van quedando. En la Universidad de Antioquia elaboraron el que se llama ellos como un índice de capacidades y dotación. Se los explico brevemente. Pongamos a base 100 el área metropolitana, alrededor de Medellín. Y pensemos, esto es una idea para ilustrar, para que ustedes tengan una forma de visualizar lo que tengo ahí en esa gráfica y es lo siguiente. Piensen que tenemos un niño o una niña de Medellín en el área metropolitana y piensen que nosotros le entregamos un morral que es todo el equipaje que le damos como condición inicial para empezar a recorrer su vida. Entonces, los que están en el Valle de Aburrá, 100, lo tienen lleno. Y a medida que nos vamos alejando del Valle de Aburrá, vamos viendo los niños y las niñas por el hecho de estar parados en otras regiones y el morral tiene mucho menos material adentro. Pues, el Valle de Aburrá es el primero, el Medio Oriente es pequeño, donde probablemente ustedes han oído hablar del Río Negro, un sector muy bello de nuestro departamento. Pues allá ya tienen, en lugar de tener 100, tienen 75, un cuarto menos que los que tienen los niños y las niñas de Medellín. Y si seguimos bajando, ustedes pueden ver las 4 últimas regiones del departamento, Urabá, el occidente, el nordeste, el Magdalena Medio, donde el morral de los niños y las niñas es la cuarta parte del morral que tiene un niño o una niña para en la ciudad de Medellín y en su área metropolitana. ¿Qué es eso? Eso explica rápidamente lo que son las desigualdades, la diferencia entre las regiones y de qué manera entonces ese es un reto para nosotros en el departamento. Sigo avanzando. Esta es una información que vale la pena tener en mente. Nosotros tenemos 125 municipios. De esos 125 municipios, 106 son de categoría 6.
Les explico, la categoría más alta es Medellín, es de categoría especial. Bogotá como distrito especial, distrito capital, está en la parte más alta. Y de ahí para abajo se van clasificando los municipios. La más baja de la clasificación es la categoría 6. 106 municipios aquí que están en esta categoría. Una definición muy breve, son municipios que tienen menos de 10.000 habitantes y o ingresos políticos para poder hacer inversión inferiores a 15.000 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 8.500 millones de pesos. En resumen, Antioquia tiene las desigualdades muy grandes, la mayoría de sus municipios están en la categoría más baja de la clasificación de todos los municipios en Colombia. Recuerden, Colombia tiene cerca de 1.100 municipios. Antioquia, como les digo, lo que más tiene son 125 municipios. Ahí están estas gráficas que las voy a pasar, pero nosotros miramos por las pruebas para ver cuál es la calidad de la educación en nuestras instituciones educativas en todo el departamento de Antioquia, donde aceptamos como una petición especial de la calidad de la educación, por lo menos las pruebas para ver qué hacen ICFES, pues a nosotros nos va bastante mal en esas categorías. Ahí están explicadas la clasificación de los colegios. Estoy seguro que todas las personas que están sentadas en este momento, así como fui yo cuando estaba en la condición de ustedes, tuvieron el privilegio de estudiar, muy posiblemente en un colegio privado de mejor calidad. Entonces es una diferencia gigantesca con respecto a las oportunidades que tienen niños y niñas jóvenes por todo nuestro departamento. De hecho, esto vale para todo el país, pero para que lo tengan en mente. Nosotros sabemos en cada región cómo están los colegios, cuáles son sus exámenes, cuáles son los problemas. Tenemos un millón de dificultades en eso, es un reto grandísimo. Algunas personas Antioquia no es la más educada, Medellín no es la ciudad más educada, pero cuando tenemos esta expresión la estamos poniendo como un norte, como un reto para que Antioquia sea el departamento más educado. Yo siempre les voy echando con la gente y digo, ojalá que en Colombia estuviéramos peleando, entre comillas, diciendo que el departamento es más educado que el suyo, Medellín es más educada que Bogotá, Bogotá queda en segunda. Lo que estoy diciendo es que tenemos un reto para ponerlo como reto sobre la sociedad y por eso lo ponemos al frente, para empezar a comunicarnos alrededor de la obligación que tenemos con respecto al tema de la educación. Ahí encuentran ustedes una barra, donde hay una serie de barras o diagramas, donde muestran la relación del PIB de Colombia y el PIB de Antioquia. El PIB de Colombia en el verde más clarito, el PIB de Antioquia el más oscuro. Desde 2005 a 2007 el PIB de Antioquia estuvo por encima del PIB nacional, y desde 2008 en adelante el PIB de Antioquia está por debajo del PIB de todo el país. Una información que es increíble. Ese es el mapa que ustedes ven, es el mapa de títulos mineros. Me explico. Antioquia tiene una gran riqueza mineral alrededor, fundamentalmente del oro. Y para poder hacer una explotación del oro, se tiene que tramitar lo que se llama un título minero. Son unos requisitos para poder hacer exploración para buscar oro. Eso es problema por la legalidad. Pues en Antioquia, hoy, el área del departamento ya titulada, que tienen permiso para hacer exploraciones, es el 16% del área del departamento, que es el departamento más grande. Entonces, más grande que muchos países en Centroamérica, en población y en área, y tenemos ya toda esa área titulada. Y viene la primera investigación. Pero tenemos que prácticamente llega, ¿qué significa? Que prácticamente el 80% del territorio pequeño está solicitado para ser explorado. Eso significa, en principio, que cualquier lugar del departamento de Antioquia puede hacer una exploración para buscar oro. Hay unas áreas protegidas, de acuerdo a ciertos criterios ambientales, y ese es un tema que muchas veces no se ve. Una cosa es en Antioquia, la explotación del oro, que es muy distinta a, por ejemplo, la explotación del petróleo o la explotación del carbón en el Cesar, el petróleo en el Amazoninoquia, en el Meca, por ejemplo. Son distintísimas. El oro tiene unas condiciones muy diferentes. Ese es un tema que para nosotros en Antioquia es un problema, es un reto, lo voy a decir un poco más desde adelante. Esta es una imagen que me gusta contar con las autoridades. Miren, ahí está, espero que se vea bien, en vez de estar el departamento de Antioquia. Y ustedes ven en rojo y azul todas las vías que se están construyendo en nuestro país, concesiones, autopistas para el tráfico y el tráfico para tener las condiciones, seguro que ustedes van a hablar en estas reuniones acerca de la competitividad del país, de una infraestructura que está totalmente rezagada, ya lo sabemos muy bien, y es importante. Pero ustedes vienen aquí y ustedes van a dar cuenta que para que se nos pasa.
Antioquia queda desconectada de Colombia. Un proyecto que a lo mejor han escuchado algunas discusiones sobre las autopistas de la montaña, las autopistas de la prosperidad, dice, todo Colombia tiene que pasar por Antioquia, conecta y que a través de nuestro departamento con esas autopistas se conectaría toda Colombia y haría cruces de oriente a occidente hasta llegar al Pacífico, del suroccidente para llegar hasta el Caribe, la relación con Bogotá, conectando con la autopista del Sol, etc. Pero si ustedes llegan allá, Antioquia está desconectada de Colombia. Yo creo muy en contrario a lo que mucha gente piensa y dice, no, allá los antioqueños tienen de todo, porque el presidente Cedillo y el ministro de Transporte esperando que subiera el gobierno, pues miren, Antioquia, ahí está, y ese es un problema serio para Colombia, que tiene que fortalecer su competitividad, temas que ustedes deben estar tratando. Este es un tema bien importante. Esta es una gráfica de la Procuraduría General de la República. Hay un índice de gobierno abierto, es una mirada para la lucha contra la corrupción. Uno de los elementos fundamentales para luchar contra la corrupción es la transparencia, la visibilidad de lo que nosotros hacemos en el público. Aquí tenemos una frase en Medellín, en Antioquia, nosotros necesitamos muchos ojos encima de quienes estamos en el público. Ustedes ya saben todas las historias dramáticas, el apellido, a mí me da pena todo eso, pero el apellido, cuando se utiliza el apellido de Nule para significar todo lo que pasó de corrupción allá en Bogotá, que es un muy grande. Pues mirando todos estos temas, a manera de que yo les cuento que la primera vez que yo vi esta gráfica para ver una reunión, hace un mes en Pereira, una reunión de gobernadores, lo primero que yo voy a mirar es el video de primer éxito. Y voy a buscar esto de esta primera visibilidad. Y fui bajando, yo no encontraba que digo, está mal, porque estaba yo para mis maestros, no puede ser que esté ahí y después de que esa gráfica les quede mal, pues no. Antioquia está en el puesto 30 de 32 departamentos que tenemos en nuestro país. Le ganamos a Arauca, Calera. Entonces, eso que dicen, la visibilidad de la contratación en el país no existe. Esa posición 30 es una vergüenza para nosotros como departamento. Y si van a buscar, miran la evaluación de las Contralorías departamentales, representan la Contraloría General de la República, que la dirige la doctora Sandra Morelli, que está haciendo un trabajo y en cada departamento hay Contralorías, por lo menos en Antioquia nosotros lo tenemos. Y de nuevo, es una auditoría que lo servimos por la Auditoría General de la República, que se está tratando que ahora no de 30, sino de 32 con la que más de todo el país. Eso es un reto para nosotros como departamento, porque decimos, vamos a cambiar esta situación. Eso es repito, es un reto como gobernante que nosotros tenemos. Pero es un parte del contexto que les quiero dar, y ahora voy a empezar a hablarles del modelo de desarrollo, lo que nosotros estamos haciendo, lo que vamos a hacer, por lo cual nos van a medir, y lo que nos comprometimos a hacer con nuestro departamento de Antioquia. Se llama Antioquia la más educada, y es un modelo de desarrollo. Voy a dar las bases de ese modelo para que ustedes entiendan. Por empezar con esto, primera componente de ese modelo de desarrollo se llama Antioquia Legal. ¿Qué quiero decir con ese Antioquia Legal? Lo describo con una frase ilustrativa, coloquial. Nosotros queremos una Antioquia inteligente, atrevida, emprendedora, solidaria, amable, echada para adelante, pero legal. Donde no se ve que el líder que si usted se vestía en la tumba y que se ve el reconocimiento social al que hace traza por su viveza. Una Antioquia donde no se mantiene, se multiplican los medios, donde no sea de la paja el que tenga el reconocimiento social y la forma de llegar a los lugares. Eso se llama aportarle la cultura de la legalidad. Tenemos una serie de acciones ahí, se les voy a pasar rápidamente sobre ellas, pero lo primero que nosotros hicimos, llegando a la gobernación, yo como gobernante, cambiamos y hicimos nuestro modelo de contratación. Un modelo que habíamos desarrollado desde que yo fui alcalde de Medellín, hace 8 años, que lo perfeccionamos durante todo el tiempo que estuvimos conmigo como alcalde, con Alonso Salazar como alcalde, después de que yo terminé mi periodo como parte de todo este movimiento, que ha hecho de la transparencia una forma de gobernar y tiene que ver con la confianza que les señalaba al comenzar en la explicación de nuestra política. En el sistema migratorio usted hay una frase que les permite visualizar, y es, muchos ojos, pocas manos, muchos ojos encima, todo lo que hagamos que tiene que ver. Eso es lo que se llama agencia. Y pocas manos son muy pocas personas las que pueden firmar un contrato. Y de esa manera nosotros vamos cerrando todas esas fisuras por el medio de la cual se corre la corrupción. El otro día yo hacía una frase
que dice lo siguiente: la corrupción es una empresa criminal tanto o más difícil de combatir que las bandas criminales de las guerrillas. Hay una corrupción muy bien diseñada, una corrupción que se esconde detrás de la práctica criminal, con una habilidad técnica tremenda para no dejar rastros, una corrupción sofisticada que tiene un impacto gigantesco sobre toda nuestra sociedad. Colombia, en Antioquia tenemos que enfrentarlo como tema nuestro, y por eso arrancamos con los temas de contratación y vamos señalando y vamos poniendo una cantidad de obstáculos para que los corruptos no se nos metan. Son muy reales. Hay una frase dolorosísima que echa la ley, echa la trampa. Pero nosotros queremos romper con todo eso y estamos trabajando acá en el departamento de Antioquia. Yo no sé si ustedes han oído una política que se desató, se llama, nosotros publicamos el libro blanco. El libro blanco, pero es, desde la campaña a mí me preguntaban, ¿usted va a utilizar el retrovisor para mirar la gestión de su predecesor? Y yo le digo, no, retrovisor no, nunca. Tenemos que mirar con todo cuidado, porque yo llego como gobernante y empiezo a asumir responsabilidades que se nos entregan a todos los gobernantes en todas partes. Pero nosotros escribimos y dijimos, aquí está lo que encontramos. Eso no se había hecho en este país. Eso ha suscitado polémicas, un montón de cosas. Y dijimos, esto lo encontramos nosotros acá y esta es la línea de base sobre la cual partimos y nosotros respondemos por lo que está escrito en ese libro y empezamos a trabajar. Hemos hecho toda una serie de acciones que van a ser durante 4 años, pero se llama Antioquia Legal, que tiene como capítulo una frase también que me sirve, perdón, para explicar lo que hacemos, y es: en Antioquia no se pierde un peso. Son expresiones que le sirven a la gente para entender lo que estamos haciendo, y en Antioquia no se pierde un peso, pues es una forma simple de explicar la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, nosotros, yo lo he dicho públicamente, vamos a trabajar con todos los alcaldes del departamento, son 125, como les he señalado. Vamos a trabajar con todos, y no importa de qué partido político sea. No importa cuántos votos aquello como candidato a la gobernación en el municipio, pero la condición para encontrarnos en Antioquia no se pierde un peso. Esa es una cancha, es una regla de juego que nosotros establecemos en nuestra relación con los municipios para trabajar. Y hacemos algo que va en contravía de la politiquería, del clientelismo, que es la puerta de entrada a la corrupción, y es dividir lo que uno por uno para ir a negociar con cada uno. Entonces yo como municipio le doy esto para que empiece a poner sus candidatos para las próximas elecciones tal y tal y tal. Nosotros decimos, nosotros no dividimos para negociar, nosotros unimos para trabajar en forma conjunta. Eso es una expresión que se convierte en realidad. Es una forma de gobernar que rompe contra esa politiquería que tanto daño nos ha hecho nosotros en nuestro país. Después, Antioquia, ya les dije Antioquia legal, ahora tenemos una Antioquia segura y una Antioquia que previene la violencia. Piensen en estos 3 programas como las fundaciones, las bases sobre las cuales construimos el edificio que se llama Antioquia, la base de Ucrania. Antioquia segura, ¿qué problema tenemos nosotros? En Antioquia nada pasa a medias tintas. Aquí nosotros tenemos una complejidad, una energía muy especial, pero nosotros tenemos que saber poner este departamento en la dirección correcta y podemos llegar tan lejos como nos propongamos. Pero cuando no vamos en la dirección correcta, también somos capaces, y han pasado muchas cosas que han sido muy dolorosas para nosotros en Antioquia y en Colombia. El narcotráfico, por supuesto, sigue como fenómeno en nuestro país. El microtráfico, que es la venta de drogas ya en el nivel del municipal, ya por todo el país. El fenómeno del microtráfico es una nueva expresión de ese fenómeno del narcotráfico que está asociado más con la exportación para los productos, para los mercados internacionales. El narcotráfico lo tiene globalizado hace rato. Y lo han hecho y han construido unas empresas impresionantes para hacer parte de ese globalizado, pero de la criminalidad, además con muy buenas calificaciones, tristemente, pero ese narcotráfico sigue vigente y hemos avanzado en Colombia en esa lucha. Yo creo que esa discusión que propuso el presidente Santos es necesaria y iremos avanzando en el mundo, pero aquí tenemos el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión, que es una forma de criminalidad, y un tema que es bien para nosotros en Antioquia, que es la minería ilegal. Les explico de manera muy breve. El general Naranjo en estos días, cuando anunció su retiro, no sé si ustedes han visto una entrevista que él dio, que decía que el principal problema de Colombia era la minería ilegal, y se explica de la siguiente manera: para exportar, entre comillas, cosas, tiene que conseguirse una
parcela donde se va a cultivar. Tiene que ser la persona que hace el cultivo, cultivarla, enfrentar los obstáculos que hay contra esos cultivos, después gastarla, procesarla, llevarla de manera ilegal a un lugar. Ahí está toda la criminalidad luchando por ese mercado. Llega a ese lugar, la tienen que exportar y tienen que llevar a donde están los perros. El tema del oro es que el oro es legal. Si usted tiene una pepita de oro, nadie le puede hacer absolutamente nada. El oro es legal y mucha gente está en el oro unas oportunidades. Y eso nos mezcla con diferentes cosas, porque antes es un departamento minero. O sea, su historia se construyó a partir de la minería. El desarrollo industrial de ese departamento empezó con la riqueza y los excedentes que dejaba el negocio de la minería y que sirvió para poblar el departamento. Un municipio que ustedes probablemente no han escuchado, Cáceres, es más antiguo que Medellín. En Antioquia tenemos la Facultad de Minas, en la Universidad Nacional, que tiene su sede en Medellín. Pues hace un par de semanas estábamos celebrando los 125 años de la Facultad de Minas, la primera en Colombia, porque la minería es parte de la esencia de Antioquia. Entonces hay una mezcla intervariedad, gente que busca el oro, por ejemplo, su forma de vida, y los realidades que llegan entonces a explotar el oro desde la perspectiva de la ilegalidad como empresa criminal. Y tenemos una cantidad de temas que tenemos que tener la sabiduría para saberlo entender. Ese es un problema que nosotros enfrentamos en Antioquia. Hay una serie de actividades con Antioquia Segura. Nosotros hemos dicho que es importante el apoyo a la ley de víctimas y prostitución. Un montón de acciones en ese Antioquia Segura. Y para terminar, le vamos a decir la prevención de la violencia. Nosotros hemos aprendido mucho acerca de la violencia. Doloroso. Porque yo quisiera estar hablando de violencia y este tipo de cosas, pero no es cosa, yo hemos aprendido mucho. 4 puntos fundamentales para la lucha contra la violencia desde la mirada de la prevención. Uno, la prevención del reclutamiento de menores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos jóvenes nos están tratando de hablar para frente de la criminalidad en tantos pueblos de Antioquia? Pues no, yo estoy seguro que esto pasa en muchas partes de Colombia, pero esa prevención es fundamental, que un joven no entre a ese mundo. Esa es una tarea que estamos haciendo. La prevención del conflicto de violencia desde la perspectiva de la salud pública es muy importante la violencia. La prevención de la violencia en la familia crucial para el desarrollo para prevención. Hay muchos estudios y nosotros hemos visto cómo se ha entrado al mundo de la violencia y se miran ciertos elementos que tenían características y muchas de esas cosas se van a encontrar que son jóvenes que crecieron en un mundo donde en el espacio familiar había una gran violencia. La prevención de los embarazo adolescente es otro elemento en ese mundo de la prevención de la violencia. Ahí están todos los programas, legal, segura, previene la violencia y empezamos ya, salimos de las fundaciones para construir el edificio. Este edificio se llama Antioquia la más educada. Voy a empezar con la siguiente observación. Yo soy gobernador de Antioquia. Como les he dicho, nuestro departamento tiene 9 regiones, 125 municipios, ya les hablé de las condiciones de pobreza y necesidades. En cada lugar donde yo llego como gobernador y me encuentro con un alcalde, la lista de necesidades es gigantesca. Y todas esas necesidades se pueden resumir en lo que les voy a explicar allá. Uno, fortalecer la institucionalidad de nuestros municipios. Son municipios, ya lo vieron, 106 de categoría 6, muy débiles institucionalmente, tienen una cantidad de tareas de obligaciones que nos dan la ley, pero la infraestructura institucional es mínima. Se necesita un apoyo para esos municipios para que tengan la capacidad para utilizar bien los recursos de manera transparente, etc. Un problema que tenemos en Colombia, en Antioquia en particular, es cerca del 30% de los predios nuestros no son predios formalizados. Hay que legalizar, hay que titularizar, y eso hace parte del tema de la ley de víctimas y restitución de tierra, y eso es un tema de legalidad en nuestro país. La salud, pues tenemos todas las dificultades en el sistema de salud de nuestro país. Es impresionante lo que ocurre con nuestro Sistema Nacional de Salud. Y por supuesto en Antioquia también lo tenemos. La salud pública como parte del proyecto de salud, solamente les digo algo que es importante, pero el agua potable. Ustedes en Bogotá, ustedes no se han tomado más de agua que no sea agua potable, como tampoco pasa en Medellín, que tenemos una gran necesidad pública, pero cuando usted sale de los centros urbanos, hay muchos lugares de Colombia que no se toma agua potable y en muchos lugares de Antioquia, con todo el agua que tenemos.
en este departamento no se toma agua potable. Esa es la primera componente para la salud pública. Que niños y niñas, que nosotros tomemos agua potable. Está la seguridad alimentaria, son los programas de alimentación para niños, niñas, adultos mayores. El tema de la vivienda, bueno, ese tema está ahora en discusión. Necesitamos el impulso para el tema de la vivienda rural, antes es fuertemente rural, al este es urbano, por fuera de una gran ruralidad, las viviendas en el sector rural, pero con mucha precariedad. Otro tema son las vías Antioquia. Contrario a lo que les decía anteriormente, mucha gente tiene que referir a sus vías, pero aquí son pésimas. Las montañas son complejísimas, la geografía de este departamento es complejísima y necesitamos vías secundarias y terciarias. Les explico brevemente qué consiste esto. Las vías nacionales son las vías primarias, son las que diseña y maneja el gobierno nacional para conectar a Colombia. Cuando estamos hablando de la competitividad, de la infraestructura, para superar el Foro Mundial de Competitividad y Colombia es una clasificación, esas son las vías primarias. Pero a eso del departamento hay vías secundarias que conectan municipios. Y las vías terciarias son de los municipios que van a las veredas. Nosotros tenemos un problema muy grande acá en Antioquia por la naturaleza de nuestra geografía, que junto con Santander y Norte de Santander es la más compleja de todo Colombia. Siempre en todas partes necesitamos proyectos producidos para generar empleo. Nosotros tenemos municipios que van desde los 3.000 habitantes hasta Medellín, que tiene 2,5 millones de habitantes. Pero hay un montón de municipios pequeños, como señalaba anteriormente ustedes. Y el tema de riesgo y de desastres, pues yo creo que ya no vamos a explicarnos eso en Colombia. A cualquier lugar donde yo vaya, me van a presentar una lista que tiene esos elementos siempre van a ser comunes en cualquier alcalde. Yo siempre le digo a los alcaldes, hacer una lista de necesidades es fácil. No es burlándome. La gente la tiene, no tenemos acueducto, no tenemos cabildados y se necesitan. Y esas necesidades, la mayoría están asociadas con derechos constitucionales en nuestro país para cualquier persona colombiana. Las tenemos que hacer. Pero la diferencia, la transformación de nuestra sociedad se da cuando le apostamos a la capacidad de las personas, las capacidades de nuestra gente. Tenemos que atender necesidades, importantísimo, pero apostarle a las capacidades y ahí es donde la gente se empieza a transformar, donde la sociedad se transforma. Y ahí es donde viene, creo que la más educada, la parte alta de este edificio que les estoy señalando y que hace parte central de nuestro modelo de desarrollo. Se lo puedo explicar. A mano izquierda, de izquierda a derecha es una gráfica general. La voy a dividir en dos pedazos, pero explico la concepción general. A la izquierda dice fortalezas. Eso qué quiere decir, en cada región de Antioquia, en una A, nosotros hacemos las fortalezas y el potencial de la región. Entonces, miramos en cada región cuáles son sus fortalezas y su potencial. Inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál actividad productiva va de la mano de esas fortalezas y de ese potencial? Nos vamos a preguntar inmediatamente, ¿y cuál es la ciencia y la tecnología que nosotros necesitamos para desarrollar ese potencial y esas capacidades? Y después decimos, ¿cómo convertimos esto en un proyecto de innovación y emprendimiento? Vamos a cambiar de lenguaje, vamos a convertir actividad productiva en innovación y emprendimiento y que se convierta en un lenguaje y una forma de acercarnos a crear ideas para que la gente que pueda desarrollar, empezando a partir de las capacidades que tenemos en nuestras regiones. Después entonces nos preguntamos, de izquierda a derecha, y cuál es la educación superior que nosotros necesitamos para poder hacer innovación y emprendimiento, desarrollar actividades productivas que tengan, que se multipliquen a partir de nuestro potencial y nuestras fortalezas, pero que se van por la educación superior. Y después nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la educación que nosotros tenemos? El colegio, la educación media, la educación básica que necesitamos para que toda esta carrera se pueda despegar y hasta que llegamos a la primera infancia. Y lo que acabo de hacer, arranqué la nación con sus fortalezas y luego la siempre está cargando y creciendo con la primera infancia, las desigualdades entre las regiones y entre los países. Y nos encontramos en ese punto de medio. Y la infraestructura no es el proyecto, la infraestructura es un medio para desarrollar las capacidades regionales, municipales, de las personas para conectarnos con el mundo. Así es como tiene sentido toda esta forma de entenderlo. Entonces, nuestro proyecto no es la competitividad, nuestro proyecto es la transformación a partir de las capacidades y la competitividad es esencial, pero como una herramienta que permita desarrollar esas capacidades y conectarnos con el mundo. Ahora lo divido en dos, ya voy terminando para que conmigo. Vuelvo, fortalezas, actividad
siempre una condición sostenible. Y nos preguntamos, ¿qué pasa en el territorio pequeño? Y ahora tengo dos condiciones. El tema de la minería está viendo en Medellín. Bueno, por el momento Medellín, en la imagen que ustedes tienen de Antioquia. La minería es un gran reto para nosotros, porque la minería tiene responsabilidades ambientales, sociales, de desarrollo económico, ilegalidad, informalidad, y se convierte en un problema complejísimo para nosotros. Ustedes escuchan y hemos escuchado que Colombia, a mí me duele profundamente, habla de las bandas criminales que están controlando la minería, por la Dirección General Naranja. Una de las cosas, me voy a decir con ustedes, tenemos en esa cultura de la legalidad, tenemos que trabajar para que en este país nunca se vuelva a decir que la banda criminal de los culpables es que se olvida abajo. O la otra banda criminal, los países, somos nosotros. Los países liberales, todos de nuestro territorio. Esa asociación con la que nosotros lo estamos luchando de frente y tenemos una cantidad de problemas, pero eso es parte de mi manera. Nos hacen a ustedes y por eso participan todas estas Antioquia. Es un pueblo que tiene una cantidad de cosas y que no se asocia muchas veces con esa imagen. El cartel de Medellín, los jugabeños, los paisas, el líder tal paisa, y nosotros somos una tierra que cae, tenemos estos problemas, pero estamos para resolverlos. La agricultura, no estamos en el desarrollo de la agricultura, en la Antioquia y en Colombia, por supuesto. Déjame ir a hablar del tema de la restitución de tierras, un nuevo modelo de productivo de la agricultura, pero tenemos varios temas para nuestro departamento. La agricultura para recuperar los deseos que están a hacer con la minería. Esto es importantísimo. ¿Cómo ocupamos esos espacios que fueron destruidos? Ese espacio ambiental que tenemos que llevar la agricultura. Vamos a hacer una gran apuesta por cafés especiales, por cacaos especiales, palabras muy sencillas. Antioquia, mira, en el 92, 125 produce café. Nosotros nos vamos a poner el reto siguiente. La Antioquia era, parece ser que el Huila nos ha pasado, el mayor productor de café de este mundo, pero el café que producimos en Antioquia no es el mejor. Hoy el mundo ya no es café colombiano, sino cafés especiales, dichos. Entonces nosotros nos hemos propuesto como región Antioquia y estamos haciendo los mayores productores de café en Colombia y los productores de café y los números. Ese es el reto que nos estamos poniendo. Así trabajamos nosotros como crisis, vamos a ponernos este reto. Tenemos un programa de cafés especiales, que es un programa que tiene ciencia, que tiene tecnología, que tiene desarrollo, que tiene desarrollo social, y que es una de las cosas que hacemos. Cacaos especiales, aguacates, cítricos, eso pasa en el campo, en lo entorno. Y todo eso tiene una base, nosotros trabajamos ciencia y tecnología para el desarrollo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande porque cuál es la ciencia y la tecnología que se necesita en el departamento de ciencia para avanzar en estos temas que les acabo de señalar. Y ahí vamos a la universidad, a los centros académicos, a los diferentes espacios donde se construye eso y estamos aplicando al Fondo Nacional de Regalías en la parte de ciencia y tecnología y lo tenemos muy bien hecho. Lo tenemos muy bien hecho cada uno de estos temas. Y entonces yo creo que lo estamos haciendo como también en innovación y emprendimiento, entonces fundamental. Vamos para la innovación y el emprendimiento. Acá estamos diciendo, con la ciudad de Medellín y con la alcaldía de Medellín, estamos unidos, Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Eso es un derecho inmediato, que alcalde y gobernador puedan trabajar juntos con unos temas concretos, que esa fuerza de Medellín sea parte de la fuerza del desarrollo y que podamos interactuar, complementarnos y hacer temas comunes. Nosotros estamos construyendo en nuestro desarrollo un gran fondo en la innovación y el emprendimiento para el departamento de Antioquia y Medellín, por supuesto, juntos. Porque queremos llegar a que toda capacidad productiva se convierta en proyectos que sean emprendimiento. Entonces, yo no preguntaba a la verdad que usted debe de las personas para hacer esto. Entonces, estamos proponiendo un nuevo esquema de regionalización. En Medellín tenemos unas universidades buenísimas, como las tienen ustedes allá. Medellín nosotros tenemos la Universidad de Antioquia, tenemos la Universidad Nacional sede de Medellín, tenemos un montón de instituciones, el Politécnico Jaime Santa David, que ustedes probablemente no le han oído mencionar porque tiene una dimensión más local, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, aquí, la Escuela de Ingeniería, la Universidad de Medellín. Si me pueda quedar por fuera algunas, me da pena que después me digan a mí que usted por qué no me mencionó, pero tenemos eso, pero tenemos que ir a las regiones. Y piensen en esto, pongan atención a lo que les voy a plantear. Tomen un joven, hombre o mujer nuestro en Urabá. ¿Qué pasa con el mapa de la educación?
ya tenemos identificado que la calidad de los niños es muy floja en el lugar pequeño. Entonces termina la educación básica, esa es, termina noveno, le quedan 2 años, 10 y 11, eso se llama la educación media. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasa con ese joven? Muchos se lo saben antes de terminar los 2 últimos años del bachillerato. Y hay otros que terminan el bachillerato, pero después no siguen para ningún lado. Pues son jóvenes que simplemente quedan parados en una esquina. ¿Qué es lo que se estudia cuando terminan su bachillerato o salieron antes? Jóvenes de 5 o 7 años, en una esquina, mirando para el frente. ¿Qué ven? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Qué oportunidades? Pues prácticamente nada. Hay una puerta grande de entrada a la criminalidad. El mundo de la ilegalidad llama para que entren a ese mundo. ¿Y qué oportunidades nosotros tenemos? En la región de Antioquia, pues hay otra cosa, ahí está Medellín, vámonos todos para ver que es Medellín, que está. Nosotros queremos abordar esas puertas, nosotros tenemos que hacer el desarrollo de la región. Tenemos que luchar la criminal y construir las oportunidades. Siempre será el primer paso para construir oportunidades en este país. No lo ha hecho y mientras yo tenga energía, lo estaré diciendo, es la educación. Eso para ustedes está dado, ustedes nunca enfrentaron esa puerta. Ustedes saben que existe una puerta de naturaleza, pero ustedes, por la condición que tienen, tuvieron el privilegio de nunca enfrentar esa puerta. Así lo tuve yo, así lo tuvieron mis hijos. Y nosotros tenemos que construir una sociedad justa y pasa por la educación. ¿Cómo hacemos de la educación superior un proyecto? Entonces ahí estamos haciendo nosotros un proyecto trabajando para empezar a construir universidades en la región. Lo digo muy brevemente. ¿Cómo hacemos para construir universidades en la baja? Que un niño o una niña en la baja pueda decir, allá voy a estudiar yo, que la vean, que sea ley de institucionalidad de la región donde se den las oportunidades y se construyan. Que la señora madre con el niño o su niña diga, mi hijo, mi hija va a estudiar allá. Tenemos un gran fondo de becas para la educación superior. Lo estamos construyendo y también lo vamos a trabajar con Medellín. Cómo incorporamos el SENA en todo este proyecto y cómo llevamos de la educación superior a que nuestras regiones y se convierta en el eje articulador de todo lo que tiene que ser africano y lo que viene señalando desde nuestra objetivo. Obviamente tiene que ser una innovación de emprendimiento. Nosotros no podemos estar haciendo carreras como las que tienen la Universidad de La Sabana, allá en Chile, en Guadalajara, porque son dos mundos muy distintos. Entonces, somos las carreras, cada carrera que se abra, cualquier programa de educación superior que no tengamos, tiene esta tendencia. Y lo hacemos nosotros obligando a que haya un proyecto de innovación y emprendimiento asociado con cada carrera. Y a que estamos con eso, te obliga a pensar de esta manera. Empieza a que nuestros jóvenes empiecen a utilizar otro vocabulario, a que construyan algo que ustedes tienen clarísimo, un proyecto de vida, con todos los problemas y dificultades cada uno de nosotros como ser humano enfrenta en la vida. Pero ustedes están allá, están estudiando y después están pensando, yo voy a estudiar, termino mi carrera, yo voy a estudiar relaciones internacionales, quiero hacer un posgrado en tal parte, etc. Pero para la mayoría de nuestros adolescentes, en particular en Antioquia, eso no existe. Eso no aparece en la imaginación nunca. Tenemos que empezar a construir un proyecto de vida y cómo vamos llevando la educación superior. Eso es fundamental. Yo no sé si me entienden, si parece muy remoto, pero eso es nuestro país. Eso vale para toda Colombia y tenemos que construir esas oportunidades. Entonces, inmediatamente estoy diciendo, pero ¿cómo está llegando para la educación superior? Y vamos para la educación, la calidad de la educación, la educación media y directa de la educación. Entonces ahí decimos, toda institución educativa, es cierto, por fuera de tenemos cerca de 4.000 colegios para ponerlo en esos términos, 22.000 maestros y maestras. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar la calidad de la educación? ¿Cómo vamos a hacer para educar? Para que un niño, una niña en una edad tenga una educación plena como tiene en el Liceo Francisco en Bogotá, o en el Colegio San Carlos, o en el Cermante, ya se me olvidaron los nombres, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que tengan una misma calidad? Y que la calidad de la educación que ustedes tienen, que yo tuve, ¿sí? No depende de la educación de nuestra familia, no depende del lugar donde nacimos, no depende de qué somos y son hombres o mujeres. Ese es un proyecto de igualdad, y eso es una apuesta gigantesca y la tenemos que liberar. A mí me duele la cadera que me caí la de la bicicleta, la botella que no me duele. Pero me duele que nuestro país no la persona real. Y aquí está hablando de la orden de los primeros grandes acerca de la educación superior. Eso es un problema de aportación social. Que cualquiera, como ustedes tienen que estar haciendo lo que les corresponde, y es un privilegio y no tiene nada de malo. Que estén sentados y que puedan estudiar, yo estudié 10 años y fue una universidad extraordinaria y me permitió ir por todo el mundo. Pero que cualquier persona en nuestro país
tenga la capacidad de llegar allá. Específicamente lo puede desarrollar, pero que no sea porque no tiene, porque no nació en Vera, o porque la familia no tenía la plata que era, o porque la persona no puede llegar. Ese es un proyecto fundamental y nosotros vamos con toda la fuerza para hacerlo en el departamento de Antioquia. Yo me podría quedar hablando muchísimo más. Necesitamos la infraestructura de vías, necesitamos la infraestructura de TIC, de comunicaciones, que hace falta para conectarnos, la gran infraestructura educativa que nosotros vamos a construir en todo el departamento de Antioquia. Esa es la esencia de este proyecto. Tengo más cosas, más temas, pero yo pienso que este es un buen momento para parar, para darles a ustedes una idea de cómo conseguimos el desarrollo acá en este departamento. Me quedan otros temas, cómo se financia eso, cómo serían los autopistas de la montaña, que después del mapa de Colombia, y si se conecta con la forma como está diseñada, sería importantísimo para nuestro país. Después están los recursos económicos, etcétera. Trabajamos en alianzas público-privadas, para cada tema convocamos universidades, empresas, organizaciones, etcétera. Todo eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con ustedes? Que si nosotros hacemos esto, el mundo llega acá. Aquí, yo he recibido ya en este periodo un montón de gente de muchas partes del mundo que quieren venir a Antioquia. Es que nosotros ya construimos desde Medellín y la gente sabe cómo nos hemos transformado y tienen confianza en nosotros y sabe que podemos hacer las cosas. Antier estaba con el director de, ¿cómo se llama? La Alianza Francesa, el Banco de Desarrollo de Francia, que ya trabajó con Medellín, tiene la gente que podemos trabajar con ustedes en Antioquia. Y aquí llegan personas de todas partes. Ayer tenía un grupo de inversionistas de la India que querían entrar al sector de la minería y saben que aquí no van a pedir, no vamos a robarles un peso, que estamos aportando de todo esto, saben las dificultades que tenemos, pero eso es lo que nosotros hacemos. Por esto se lo estoy contando y por eso termino yo, si quieren hacer preguntas, como tengan ustedes el esquema, por eso es que me estoy diciendo ya que les vamos a hacer. Por meternos a esto, porque nos agotamos. Pero está mucho que debería hacer esto. Esa es la política, para eso es el poder. Y yo pues represento hoy a nuestro departamento, a Antioquia, quería darles una idea para que ustedes, si algo les sirve todo lo que yo les he dicho, para que entiendan cómo se construye un plan de desarrollo, qué significa, y la manera la forma como entendemos nosotros la política. Muchísimas gracias. Para hacerle dos preguntas. Sí, claro, yo después tengo, sí tengo tiempo, dos preguntas, listo. Quienes vayan a preguntar deben pasar a este micrófono. ¿Me tengo que acercar? Sí. Los dos que quieran preguntar tienen que venir a este micrófono para no perder la videocomunicación. ¿Sí se oye bien? Sí, muy bien. Ah, bueno. Buenos días, doctor Fajardo, ¿me escucha bien? Perfecto. Bien. Doctor Fajardo, es muy estimulante conocer que ustedes tienen un plan de desarrollo incluyente. Ustedes no solo piensan en competir, reducir ineficiencias, sino incluir sectores de la población que ha sido marginado tradicionalmente. Mi pregunta va en este respecto, pensando en realidades como las del TLC, que le exige competir, producir, ¿en qué medida esta nueva realidad está planteando desafíos a su plan de desarrollo o a su modelo de desarrollo? Porque en un momento dado tiene que priorizarse si es mejor darle educación a los que no han tenido oportunidad o si es mejor invertir en quienes pueden competir mejor, son bilingües, pueden hacer un mejor desempeño en el TLC. Entonces, ¿en qué medida puede chocar un modelo de desarrollo como el que usted plantea, tan comprensivo, tan complejo, con una realidad como la del TLC? ¿Hay algún choque? Si hay algún choque, ¿ustedes cómo piensan abordarlo? Gracias. Gracias. Pues el reto del desarrollo y de hacer esa política que nosotros queremos es hacerla en forma simultánea. Y uno tiene que ser consciente y tiene que tener muy claro dónde están sus fortalezas, cuáles son sus capacidades, y desde el diseño mismo del proyecto estar pensando en que estamos conectados con todo el mundo. Pero yo estoy pensando en Urabá, estamos pensando, la riqueza de Urabá colosal. Hay una riqueza de biodiversidad impresionante, la riqueza que nosotros tenemos, que viene de Chocó, que es un departamento hermano de Sur, que tiene toda la pobreza, pero tenemos una riqueza de la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad
biodiversidad tiene estas condiciones. Sabemos que tenemos el mar, por ejemplo, en esa parte de Urabá, y tiene unas posibilidades gigantescas. Pero, por ejemplo, para explicarles, allá en Urabá nosotros tenemos la capacidad de tener un puerto. Hoy el banano, fundamentalmente de Colombia, se produce en la ropa y sale por un puerto de dimensión menor, pero sale por ese puerto. Entonces, en este proyecto de desarrollo de nosotros que estamos haciendo, sabemos que hay un puerto, sabemos que necesitamos la carretera que conecte a Colombia a través de ese puerto para que los otros puedan ir hacia acá. En esa región de la tenemos la riqueza de la biodiversidad, tenemos la riqueza del mar per se, y al tener un puerto nosotros podemos desarrollar una infraestructura manufacturera en la región de Urabá, porque no depende tampoco de la riqueza naturales, sino que se puede desarrollar una infraestructura ya. Pero sabemos que tenemos que tener las personas con la capacitación, con la formación para que se pueda dar un desarrollo industrial en la región de Urabá. Entonces, nosotros estamos mirando las dos condiciones. ¿Cómo podemos integrarnos al mundo? Por eso las vías, que son urgentes para Colombia en general, pero nosotros nos planteamos un proyecto que dice, cada pueblito, el municipio de Giraldo, ustedes no se imaginan la montaña que queda en el municipio de Giraldo, 4.000 habitantes, allá producen anís y café, es una zona alta, fría, y de qué manera nosotros con esa división de café va a llegar a los mercados, el mercado nacional y por supuesto el mercado local, que es un mercado global. Aquí en Antioquia tenemos cerca de 6,5 millones de habitantes, es un buen mercado. ¿Cómo nos conectamos con el resto del país? ¿Cómo llegamos a Bogotá, por ejemplo, con nuestros productos a través de todo esto? Y al mismo tiempo, ¿qué productos tiene la capacidad para hacer productos de exportación? Y el café que se está produciendo allá, ¿cómo hacemos para que sea especial, para que salga hacia el resto de Urabá y de ese puerto lo podamos exportar? Entonces, en cada tema que nosotros abordamos, estamos pensando, y eso es crucial la observación que tú haces, y es incorporar desde el comienzo la relación con el mundo. Eso es crucial. Medellín, por supuesto, jalona fuertemente el desarrollo del departamento metropolitana, pero esa es la tarea que nosotros estamos haciendo. Hay una cantidad de empresas que nos ponen en contacto con el mundo, incorporan ahora, y por eso el modelo de desarrollo nuestro, yo creo que resuelve lo que se está planteando. Es complejo, pero pues para eso estamos. La última. Buenos días, gobernador, ¿cómo le va? Mi pregunta es la siguiente. Me pareció muy interesante lo que mostró sobre necesidades básicas insatisfechas, siendo los porcentajes de necesidades básicas insatisfechas muy pronunciados en zonas no centrales del departamento de Antioquia. Si usted pudiera poner en contexto el tema de la centralización y evidentemente lo negativo que puede este fenómeno ser para algunas regiones o muchísimas en el caso colombiano, ¿cuál sería la razón fundamental de que insistamos en un centralismo tan pronunciado que hace que nuestras regiones sufran de todos esos fenómenos que usted ha resumido en la mañana de hoy muy adecuadamente? Gracias. Sí, es un tema importante para nuestro país, la centralización desde la perspectiva nacional, que dice, es que todo es Bogotá. Yo particularmente no hago parte de ese mundo que vea a Bogotá como una enemiga. En Antioquia muchas veces dicen, que los bogotanos, que Bogotá no quieren las regiones. Yo viví allá y quiero a Bogotá y viví 25 años y ese no es el problema. Yo creo, a mí me tiene que Antioquia no tiene tanto problema. Porque entonces dicen, bueno, pero se quedan de Bogotá, pero en Medellín es el centro de Antioquia y también atrae todo. Nosotros somos, yo me echaba mucho para ver que después de todo este tiempo yo tuve la oportunidad de recorrer la Colombia entera. Nosotros somos un país de información, después de todo son apenas 500 años desde que nos descubrieron. Y nosotros tenemos que ir construyendo la institucionalidad a través de nuestras regiones, pero hay que reconocerlas desde la mirada central en Bogotá, desde la mirada central en Medellín y entender el tema de las regiones, de las capacidades en las regiones. Hay muchas regiones que las regiones se comportan como zonas de colonización dentro de Colombia, dentro de Antioquia, que nadie se imagina y piensa la colonización en la distancia, en Bichada. No, hay una cantidad de regiones que se están asentando. Por eso es importante la política, pero estoy diciendo política en el sentido de lo que nosotros estamos señalando, hacer de las regiones un proyecto.
a entender, por eso el conocimiento es importantísimo, por eso el mundo académico, a mí me preguntan el mundo académico, ¿para qué yo sirve? Para entender muy bien las cosas, saber cómo estamos ubicados en el contexto internacional y desde esas condiciones empezar a hacer la interlocución. Pero ahí está la política. ¿Qué políticos tenemos nosotros en nuestro país? ¿Cuántos entienden el desarrollo? ¿Cuántos están dispuestos a apostar al desarrollo? Y por eso es que Santana, es un monstruo de la convulsión, que la política se convierte en un negocio, que la política entonces no es para desarrollar estas capacidades, no es para terminar el libro que tenga la preventura, que le podemos enviarnos para resultados, pero vamos a hacerlo, y sabemos hacerlo, pero en política que entienda esto, políticos, hombres y mujeres en los diferentes municipios, que nos lleguen a robarse las cosas, que seamos capaces de entendernos como regiones del mundo. Una frase que no la veía ya, que nosotros nos la ponemos como reto, y a mí me gusta siempre utilizar, vamos para allá, pongamos un reto. Y en mi condición de gobernante de Antioquia, nosotros nos ponemos el siguiente reto. Antioquia, la región libre de América Latina en innovación y emprendimiento. Y Medellín, la capital de América Latina para la innovación y emprendimiento. Ese es un reto que nos estamos poniendo. Pero para poder decirlo es una concepción del desarrollo, una forma distinta de hacer la política. Por eso uno vuelve al mundo y somos políticos, los que toman las decisiones más importantes. Pero bueno, esa es la tarea que tenemos y yo creo profundamente en nuestras regiones. Muchas veces hay una tendencia a centralizar pensando que en las regiones no somos capaces de hacer las cosas, con eso no capaces de hacer las cosas. Yo creo que es una visión equivocada, pero tengo que ir construyendo la institucionalidad, fortaleciendo, poniendo las palanqueras a esa corrupción y exigirle a los políticos. Ustedes no se imaginan, yo no pertenecía a este mundo. Tengo que tener unas facetas muy diversas, hay una faceta horrible, que es la forma como se roban las cosas, la forma como han llegado al poder, la parapolítica y la expresión de todo eso, eso no pasó en el aire. Toda la cantidad de cosas que impiden el desarrollo de nuestro país por todas partes. Pero es la política, yo espero que muchas personas de las que están allá escuchándome en este momento entren en la política y hagan las cosas que van a hacer distinto, pero es una soledad de problema. Pero nos tenemos que encontrar en un terreno de esencia, de la transparencia, de la inteligencia, y ahí podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien, que disfruten porque allá, que tengan solo en Bogotá, que no se inunden, por favor, por todo y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación.